Buenos días, jóvenes de sexto semestre. Esta es su clase de Derecho. Como recordarán, en la última clase nos referimos a los contratos. Hoy vamos a terminar con su clasificación. Los contratos, para su existencia, requieren dos requisitos: el consentimiento de las partes que en ellos intervienen, es decir, la voluntad de las partes debe coincidir con respecto a la celebración del contrato. En segundo lugar, el objeto, que éste pueda ser materia de ser motivo del contrato. También, para que los contratos sean válidos, es necesario que al celebrarse se reúnan los siguientes requisitos. 1. La capacidad de las personas contratantes. 2. Ausencia de vicios del consentimiento. 3. Licitud en el objeto, en el motivo y en el fin. Y por último, las formalidades prescritas por la ley para la manifestación del consentimiento. En cuanto a la capacidad de las personas, hablábamos que hay que ya tener capacidad de goce. En cuanto a la ausencia de vicios del consentimiento, no va a haber presión, amenaza de ninguna forma. En cuanto a la licitud, tanto en el objeto como en el motivo y en el fin, es decir, yo no puedo comprar una tonelada de marihuana o de cocaína, eso está fuera de ley. Y por último, las formalidades prescritas por la ley. Es decir, la misma ley va a establecer cuáles son los requisitos para llevar a cabo un contrato. A continuación, hablaremos acerca de la clasificación de los contratos. Los contratos suelen clasificarse para su estudio en la forma siguiente: unilaterales y bilaterales, onerosos y gratuitos, conmutativos y aleatorios. En cuanto a los contratos unilaterales, una sola de las partes aquí se obliga hacia otra, pero esta última no queda obligada a la primera. Un ejemplo es el contrato de donación, el cual consiste en que una persona llamada donante se obliga a transferir a otra gratuitamente una parte de sus bienes. En cuanto a los contratos bilaterales, aquí ambos contratantes se obligan recíprocamente. Por ejemplo, la compra-venta, en la que el vendedor se obliga a entregar una cosa vendida y el comprador se obliga a entregar el precio convenido. Los contratos onerosos son aquellos en que se pactan o se establecen provechos y gravámenes recíprocos. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento. Aquí el arrendador tiene el gravamen de permitir al inquilino el uso de la casa arrendada y el provecho de percibir o disfrutar de la entrega periódica de la renta. En cambio, el arrendatario tendrá el gravamen de pagar la renta convenida, pero el provecho de habitar en la casa. Contratos gratuitos. En esta clase de contratos, los provechos son para una sola de las partes y los gravámenes para la otra. Por ejemplo, el contrato de depósito, donde solo el depositario se obliga frente al depositante a recibir una cosa que éste le confía y le guarda. A cambio, el otro se obliga a nada prácticamente frente al depositario. Por último, hablamos acerca de los contratos conmutativos. Viene de la palabra griega conmutare, significa cambiar. Los contratos conmutativos son aquellos en que las prestaciones que se deben las partes son ciertas o conocidas desde el contrato. Es decir, desde que se está contratando, ya las partes saben qué es lo que va a ocurrir. Por ejemplo, el contrato de permuta, por virtud del cual dos personas van a intercambiar
una máquina de coser como ejemplo y una bicicleta. Cada uno de los contratantes sabe lo que va a entregar y lo que va a recibir. En cambio, por lo que desde que el compromiso se celebra ya saben si van a ganar o perder en este contrato conmutativo. Los contratos aleatorios. Depende en este caso de algún suceso fortuito, es decir, no hay nada cierto. En los contratos aleatorios, la prestación que debe una de las partes depende de un acontecimiento futuro e incierto, por lo que no es posible saber la ganancia o la pérdida que pueda resultar. Un ejemplo es el contrato de esperanza. A esto se le llama este contrato por virtud del cual el comprador contrae la obligación de entregar inmediatamente determinada cantidad de dinero al vendedor y adquiere el derecho de adueñarse de los frutos que se obtendrían al tiempo de la cosecha. Generalmente esto se ocupa cuando alguien va a comprar cosechas de maíz. Pero antes de que salga al mercado, o aunque antes que salga el producto, ya lo está comprando. Y va a depender si llueve, si graniza, si es muy buena cosecha, etc. Gracias por su atención y no olviden sus evidencias. Cuídense.